La noche siempre había sido una especie de vocación, pero nunca la encontró realmente agradable. En cambio, fue acompañado por la amargura de un profesionalismo frío que resultó de una infancia que estaba lejos de inclinarse a compartir. Se llamaba Akame. Simple como eso. No había necesidad de referirse a sí misma con un apellido ya que sus propios padres la habían vendido a ella y a su hermana pequeña con fines de lucro. Por otra parte, ella podía entender por qué lo habían hecho hasta cierto punto con solo mirar el estado actual del imperio, el superpoder del mundo con vastos territorios y riquezas. Tierras fértiles, ricos recursos naturales de frutas y bayas, e incluso establecimientos idílicos junto al lago, habían creado un extenso panorama de un reino ideal. Sin embargo, era una mentira. No importa cuán cierto pudiera haber sido antes, el imperio actual estaba en un incurable estado de decadencia. Se malgastaba dinero, la gente se moría de hambre en las calles y políticos y funcionarios corruptos que se beneficiaban de tratos y conductas fraudulentas. La lucha civil era la mejor manera de expresarlo, y la situación actual ya estaba más allá de eso. Una guerra civil contra el jefe de Estado. El imperio contra el ejército revolucionario. El peor delincuente fue el propio primer ministro del imperio, Honest, el asesor directo del niño joven e ingenuo que había asumido el papel de próximo emperador. Ni siquiera sabía el nombre de este niño, pero no importaba, ya que el emperador mismo no era el problema. Era el hecho de que el emperador confiaba ciegamente en su asesor, Honesto. A través de este hecho, una serie de atrocidades que los antiguos emperadores nunca habrían permitido que ocurrieran permanecieron ignorantes a los ojos del niño que se suponía que gobernaría el imperio. Suspiró pensando en su situación actual, pero lo más importante, era porque no podía ver un futuro que no fuera su propia muerte. Ella era una asesina, una profesión con casi toda la certeza de la muerte. Ella era parte del ejército revolucionario bajo una división secreta separada llamada Night Raid bajo el mando de uno de los comandantes desertados del imperio, Nagenda. La tarea de su grupo era manejar el reconocimiento y los asesinatos dentro de la capital del imperio y recuperar cualquier Teigu con el que pudieran tropezar. Los propios Teigu se llamaban armas imperiales, elementos imbuidos de propiedades especiales que les permitían realizar tareas y habilidades generalmente imposibles. Ambos podrían estar vivos o inanimados, en realidad no importaba en su mayor parte. Lo que importaba era que su fuerza relativa dependía de los restos de las bestias peligrosas de las que fueron creadas. Cuanto más fuerte es la bestia peligrosa, más letal crea el Teigu. Habiendo hecho 48 en total, varios Teigu se habían perdido a lo largo de los años debido al conflicto, pero en general, cuanto más Teigu poseía un lado, mayor ventaja obtendrían. En este caso, esto estaba directamente relacionado con la fuerza central del ejército revolucionario, y como tal tenía importancia para que Night Raid contribuyera directamente. Ella misma era la dueña de uno. Murasame, la cuchilla cuyo corte significaba una muerte segura. Un arma tipo katana. Era de un color negro elegante, y cualquiera que lo cortara recibiría una maldición venenosa que se extendió por todo el cuerpo de la víctima. De este modo, se detiene el corazón en cuestión de segundos. La cantidad de personas que había matado por el borde ya era suficiente para que ella se hubiera adormecido. No habría redención cuando ella muriera. Todo lo que la estaría esperando era un infierno adecuado para los pecados que había cometido en su vida, pero no le importaba en este punto. Aterrizó suavemente en el suelo boscoso del sendero desgastado creado por comerciantes y viajeros errantes, y lentamente colocó una capucha sobre su cabeza. Fue en medio de la noche, la luna arriba brillaba desde el dosel del bosque. El sonido de los insectos y los roedores correteando resonó, haciendo que sus oídos temblaran de vez en cuando estaba acostumbrada a detectar movimientos sutiles. Una vez más, podría haber terminado de reaccionar, pero tal como estaba ahora, entendió que incluso en la oscuridad, la sedosidad de su cabello oscuro reflejaba un brillo apagado bajo la luz de la noche. Incluso con la capucha puesta, su cabello todavía se derramaba por los costados, largos mechones desenredados y rectos meciéndose a cada paso mientras mantenía una mirada hacia abajo. Sabía que la ciudad a la que se estaba acercando era relativamente remota, por lo que era poco probable que alguien la reconociera, pero seguía siendo cautelosa. Esta era una ciudad relativamente nueva creada cerca de las fronteras del imperio y directamente cerca de los estados de Wakoku. Como tal, los carteles deseados y las noticias generales del imperio casi nunca llegaron a una ubicación tan remota, pero tal vez esa fue la razón por la que se fundó hasta ahora. Nagenda le había explicado que el hombre que estableció este pequeño pueblo en la frontera era un ex general antes del comienzo de la guerra civil con el ejército revolucionario.
En cierto modo, al elegir vivir tan lejos del imperio, estaba claro que este viejo veterano de guerra quería que él y su familia se mantuvieran alejados de la corrupción y los conflictos civiles del imperio. Desafortunadamente, esto no iba a ser así. Sin prisa, volvió a mirar un trozo de papel antes de reafirmar las huellas dejadas por su objetivo. Eran cosas pequeñas como huellas de pies e información general recopilada de los transeúntes locales. Se llamaba Edwin Pollux, un hombre que una vez estuvo subordinado al fundador de la ciudad fronteriza, aunque solo por los rumores entendió que los dos se separaron en malos términos. Por otra parte, realmente no importaba. Después de que el viejo general se fuera a vivir una vida aislada antes del comienzo de la guerra civil, Edwin tomó el lugar del viejo general para el imperio. Solo Edwin ordenó a una unidad de las fuerzas del imperio que matara a numerosos aliados en el ejército revolucionario antes de sufrir lesiones. El hombre nunca había sido el mismo desde entonces, pero su nivel de amenaza nunca se disipó. Ahora que las fuentes habían verificado que Edwin se había mudado solo fuera de la capital y hacia esta ciudad fronteriza, Night Raid no podía dejar pasar esta oportunidad. Por lo tanto, Akame fue enviado. Sus ojos mantuvieron su vigilancia tan pronto como entró en la ciudad. La gente andaba por el camino de tierra y muchos estaban en un estado de embriaguez. Ella frunció el ceño, sus ojos rojos se esforzaron por seguir el par correcto de huellas dejadas por el hombre que había estado siguiendo durante varias horas. Era un camino de tierra, y había numerosos pares de huellas para seguir. Sin perder un segundo más, rápidamente llegó a una conclusión. Como ella esperaba, era imposible. En general, cuando llegaba la noche, la mayoría de las carreteras y calles carecían de personas, pero la situación actual era casi equivalente a la vida nocturna de la capital. Había demasiada gente. No pasó mucho tiempo antes de que ella entendiera por qué. El viejo general que había fundado esta ciudad había fallecido, dejando la sucesión de la ciudad al hijo mayor, Shirou, a quien muchos lugareños aprobaron. Sin embargo, Akame vio las cosas de manera diferente. Era normal que el hijo siguiera al padre, pero este Shirou era conocido por otro nombre en la ciudad. Un sanador local. Un obrador de milagros que podría salvar a otros del borde de la muerte. Incluso había habido una historia en la que un hombre había atravesado el pecho con una espada, pero salió bien al día siguiente. Ella frunció los labios, el movimiento hizo que se formaran hoyuelos en sus mejillas. Esta historia era incomprensible para una espadachina como ella, porque entendía cuánto tardaría en curarse la herida de una espada. Sin contar siquiera los días necesarios para la recuperación, el daño hecho a veces podría ser irreparable, la espadachina nunca más podría moverse de la misma manera. Decir que solo le había llevado un día recuperarse por completo, Akame nunca lo creería. Lo que ella creería en cambio era que el viejo general pudo haber poseído un Teigu con capacidades curativas antes de que el viejo general abandonara la capital. En silencio, tomó nota para informar a Nagenda sobre el asunto a su regreso, ya que era una suposición probable. Aún así, ella tenía sus prioridades, y en este momento estaba localizando a Edwin. Echó un vistazo a su alrededor y esperó a que la multitud se disipara, silenciosamente se dirigió a los tejados y decidió moverse al azar en busca de alguna pista. Sin embargo, sus esfuerzos resultarían fructíferos después de 3 extenuantes encuestas constantes. Huellas profundo y grabado con un diseño particular en las plantas de los pies. Un patrón entrecruzado que se cimentó en el barro que conduce a una sola casa en la calle en una parte distante de la ciudad. Hizo una pausa, analizando mentalmente el mapa de la ciudad que había desarrollado sin darse cuenta en sus 3 horas de exploración. Si entendía las cosas correctamente, entonces el edificio al que Edwin había ido era la casa del viejo general. De todos modos, su expresión permaneció en blanco, una belleza fría pero atractiva que sin saberlo atraía las miradas enamoradas de algunos de los jóvenes borrachos cercanos. Pero la próxima vez que estos jóvenes parpadearon, Akame ya se había ido. Ella podía entender por qué Edwin querría visitar al viejo general ya que el viejo general había sido el mentor de Edwin, pero también sabía que los dos estaban en malos términos todavía. Simplemente no tenía sentido para ella, pero no cambió lo que tenía que hacer. Había perdido a Edwin durante un par de horas y necesitaba investigar para descubrir algunas pistas sobre su paradero. Qué problemático. Mentalmente, no pudo evitar preguntarse por qué no pudo haber sido un poco más rápida para interceptar a Edwin antes de que él llegara a la ciudad. Todo hubiera sido más fácil. Un solo oponente en la oscuridad de la noche. Un escenario 1 contra 1. Fue realmente lamentable que se hubiera convertido en un juego de gato y ratón.
Sabía que era inútil lamentarse por el asunto, pero una parte de ella preferiría cenar en este momento en lugar de hacer su tarea actual. Aún así, era una profesional y rápidamente se dirigió hacia el edificio. Era viejo, pero más grande que los demás porque era la mansión del señor del pueblo. Fue construido principalmente de ladrillo y piedra de moda y aislado con un tipo de arcilla compacta que se extendió en una capa debajo de la paja exterior. Justo cuando entró en la premisa real, de repente se puso rígida. Un escalofrío le recorrió la espalda y la piel de gallina se extendió por su piel. ¿Qué? Murmuró para sí misma confundida, mirando sus manos inestables. Era una sensación de temor y aprensión que no había sentido en muchos años. No desde el bosque de Dangerveas, y eso la ponía nerviosa. Rápidamente hundió los pies en el suelo y se detuvo, un cansancio cruzó por sus rasgos incluso cuando una nube de polvo la cubrió debido a su repentina detención. Era casi como magia. No había nada delante de ella, pero casi se sentía como si hubiera pasado algún tipo de barrera que rodeaba esta llanura, si bien una gran mansión. Ella simplemente no podía explicarlo. Sus años de experiencia ya le estaban advirtiendo que no diera otro paso adelante ya que estaba en un estado de confusión, pero tenía una misión que completar. Su respiración se estabilizó, un brillo agudo entró en sus ojos cuando afirmó que ella misma no era evasiva. Por peligroso que sea, al menos ella confiaba en su capacidad de escapar. Tentativamente, ella avanzó, su vigilancia aumentó por un segundo. Fue solo cuando se deslizó discretamente dentro de la premisa que se relajó un poco. La presión que había estado sintiendo de alguna manera se debilitó mucho en este momento. Al mirar a su alrededor, vio una habitación bastante normal con muebles forrados de piel y una variedad de juguetes para niños que todavía resonaban en el suelo. Su expresión se suavizó al verlos, pero luego sacudió la cabeza, tratando de aclarar su mente. Ella estaba allí para encontrar pistas de todos modos. Ella amortiguó sus pasos cuando comenzó a mirar alrededor. No había nada notable, y rápidamente decidió que el mejor curso de acción era buscar en otra habitación, pero en lugar de irse, sus manos rápidamente se cernieron sobre la empuñadura de su espada. Era un par de ojos de color bronce. Se quedaron quietos, pero su mirada fija se volvió penetrante en la oscuridad de la habitación. Al principio no los había notado, pero eso se debió a la facilidad con la que parecían mezclarse con el entorno. De hecho, de no haber sido por Murasame, que ni siquiera se habría dado cuenta. Ella tragó saliva, pero su mirada seguía siendo pasiva. Fue parte del programa de entrenamiento que cambió su vida. ¿Por qué mostrar emoción cuando no importaría en la muerte? No había uso para algo así en el entorno en el que se había criado. En lugar de entrar en pánico o expresar sorpresa, era mejor enmascarar la indiferencia para disuadir el estado mental y la confianza del oponente. Las señales de miedo solo acelerarían la muerte. Silencio. No se habló una palabra. Solo el sonido de una cuchilla siendo dibujada. Murasame vibraba en sus manos, el brazo imperial emitía un cierto aura al respecto que nunca había visto antes. Era casi como si estuviera reaccionando a la mirada fija que se desplazó hacia él. Zarcillos negros de aura mágica se extendían desde allí, teñidos de rojo de una manera provocativa. El sudor comenzó a humedecer sus palmas, pero su agarre en su espada seguía tan apretado como siempre. El hombre frente a ella claramente no era su objetivo, pero este hombre ejerció una presión que era inimaginable. Por la información que había obtenido, ya había asumido que este hombre frente a ella era probablemente el nuevo señor de la ciudad. El hijo del viejo general del imperio. Shiroshi ella recordaba. Ella sabía que su situación no era buena. No había manera de que ella pudiera explicar que estaba buscando a Edwin después de entrometerse en la casa de otra persona en medio de la noche. Por lo tanto, no dijo nada, contemplando en silencio para sí misma las posibilidades de noquear a Shiro y luego escapar. Como Shiro era simplemente una civil a pesar del aura que poseía, estaba casi segura de su propio éxito. Se había entrenado durante años y había experimentado algunos de los desafíos más duros. Para que un civil sin experiencia en combate la superara, sería realmente una broma si perdiera. Para empezar, ella misma sabía que era bastante incómoda socialmente y que no querría una conversación completa a menos que fuera necesario. Por lo tanto, si noquearlo podría resolver su problema actual, que así sea. Sus músculos se tensaron, su intención se manifestó en el brillo de la luz que brillaba en la espada de Murasame. Sin embargo, había algo en la forma en que Shiro la estaba mirando que la hizo dudar. Estaba demasiado tranquilo, su expresión no cambiaba incluso cuando ella se agachaba en una posición de ataque. Las campanas de alarma ya estaban sonando en su cabeza, pero era terca y quería seguir con la decisión que ya había tomado.
Su cuerpo incluso ya había comenzado a avanzar lentamente. Solo su voz la detuvo en seco. Sugiero que no te muevas, dijo de manera uniforme. Puedes arrepentirte después. Frunció el ceño, pero comprendió en el momento siguiente cuando sintió un pinchazo cerca de la parte posterior de su cuello, haciendo que sus ojos se abrieran cuando un viento inmóvil le partió el cabello. Todo era demasiado familiar. Una sensación que era difícil de determinar. El punto frío de una cuchilla. Sin embargo, fue imposible. Estaba segura de que lo habría detectado si alguien se hubiera acercado sigilosamente a ella. Se había entrenado demasiado tiempo para que no lo hiciera. Incluso hasta ahora, nadie que ella conociera poseía ese nivel de habilidad. Lentamente, se dio la vuelta, su cuerpo se sentía entumecido mientras miraba larga y duramente, una expresión opaca se abría paso sobre su pálido rostro seguido de una seriedad que no podía explicarse con palabras. Porque una espada permaneció flotando justo detrás de su cabeza. Muchos de ellos flotando en la oscuridad. Al final, ¿qué tipo de Teigu era este? Era la única explicación que podía pensar antes de darse cuenta por completo de su situación. No estaba segura de sus posibilidades de ganar, pero no había necesidad de arriesgarse contra un Teigu desconocido cuyo portador puede que ni siquiera sea un enemigo. Era solo que la situación era realmente demasiado incómoda, y prefería no explicarlo. Aún así, incapaz de evitar una confrontación, no pudo mantener su silencio por más tiempo. Esto es un malentendido, admitió involuntariamente, el envainado de la espada y la voz monótona.